En el examen de las vías aéreas periféricas, ¿por qué es importante para nosotros? Primero, considerar que es una vía aérea periférica. Vía aérea periférica, aquella vía aérea que tiene un diámetro menor de 2 milímetros y que en total contribuyen a menos del 20% de la resistencia de la vía aérea total. ¿Eso qué implicaciones tiene? Lo que es demasiado importante, y nos dice que puede haber una cantidad muy grande, significativa, de obstrucción en estas vías aéreas que por ser menos del 20% no va a ser detectado por los parámetros espirométricos convencionales. Estamos hablando de la relación BEF1, capacidad vital forzada. Estamos hablando de lo grave la situación en desarrollo de los test de función pulmonar. Es que en esta época tan moderna y nosotros tenemos que contentar con decir de que puede haber una cantidad muy significativa de estar en enfermedad muchos años comprometiendo vías aéreas periféricas y yo no detectarlo con los parámetros que llaman gold estándar para el diagnóstico de enfermedades obstructivas. Por ejemplo, los cambios más tempranos que existen en una EPOC, aunque compromete vías aéreas centrales y periféricas, son más prominentes en vías aéreas periféricas. Y sería muy importante detectar esos cambios tempranos, porque son cambios, algunos que son reversibles y le gustaría a uno poder gozar de un diagnóstico precoz. Bueno, de todas maneras existen 3 test que, como nosotros vamos a ver, fracasaron en parte por lo costoso que son, la difícil colaboración por parte del paciente y su realización para lograr implantarse como una herramienta clínica en el diagnóstico temprano de obstrucción de vías aéreas periféricas. El primer test se llama la capacitancia dinámica con relación a la frecuencia respiratoria. Y esa manera de nosotros visualizar eso, vamos a ver si lo encontramos por acá. Sí, aquí está. Ese es el test, aumentar la frecuencia respiratoria y ver qué le va pasando a la relación capacitancia dinámica con respecto a estática. Nosotros tenemos simplemente que recordar que la capacitancia dinámica es aquella que tiene en cuenta no solo lo que yo me gasto en resistencia en la vía aérea, sino lo que me gasto en la capacitancia real de inflar los pulmones. O sea, ya no es el cuento de cuánto me costó inflar el pulmón sin tener en cuenta cuánto pagué de impuestos por rozar, por fricción al fluir el aire, sino que aquí la capacitancia dinámica, la mejor manera de detectarlo es las constantes de tiempo. Y usted sabe que las constantes de tiempo es multiplicar la resistencia de la vía aérea por la capacitancia. Entonces un país que tiene una resistencia alta en las vías aéreas tiene una constante de tiempo alta, y la que tenga una capacitancia alta, como un enfisematoso, también tiene una constante de tiempo alta, o sea que se demora mucho en inflar y en desinflar los pulmones. Entonces, la clave de la capacitancia dinámica, a diferencia de la estática, es tratar al paciente de estresarlo. Y la mejor manera de estresarlo es aumentarle la frecuencia respiratoria. Porque al aumentarle la frecuencia respiratoria, ¿qué estoy diciendo en el fondo? Al aumentarle la frecuencia respiratoria, yo a ese paciente lo estoy colocando en una situación estresante en el sentido de que el tiempo que va a tener que gastar en inspiración y el tiempo que va a tener que gastar en expiración se va a ver acortado para poder acortar los ciclos respiratorios en cuanto a aumentar el número de ellos.
Esa es la clave para decirle a uno, entonces, que si uno tiene algunas vías aéreas, como frecuentemente ocurre en el asma, en la bronquitis crónica, etcétera, en que hay algunas constantes de tiempo que van variando mucho, se vuelven muy asimétricas, lo que uno trata de, con ir aumentando la frecuencia respiratoria, es haciendo cada vez más fácil que las que tengan las constantes de tiempo alargado no logren vaciarse adecuadamente. Y al no vaciarse adecuadamente, el cambio de volumen que tengo con el cambio de unidad de presión es menor. Entonces mi relación capacitancia dinámica sobre estática va cayendo en la enfermedad pequeña de las vías aéreas. En el denominador está la capacitancia dinámica y en el denominador está la capacitancia estática. Miren que al ir aumentando la frecuencia respiratoria cada vez se hace más grave la disminución de esa relación. Verdaderamente la relación se ha considerado como normal el dividir la capacitancia dinámica sobre la estática y que eso es un valor mayor de 0.8. Hasta tener una frecuencia respiratoria de 60 en un minuto, una persona normal puede decir que el dividir su capacitancia dinámica sobre su capacitancia estática da un valor que es mayor de 0.8. Esto, como vimos, es muy difícil de medir. Hay que meter un catéter en el esófago para medir la presión intrapleural y medir al mismo tiempo los cambios en el volumen corriente y de las presiones pleurales con esa medición de catéter esofágico. Entonces, aunque esto verdaderamente es un test que es de muy difícil realización, pero como teoría es un buen test para determinar por lo menos la enfermedad temprana en las vías aéreas periféricas. Lo que pasa es que fracasó por esa gran inconveniente en su dificultad para ser realizado. Entonces, la clave de esto es que una persona normal, mire, la relación generalmente es muy cercana a 1 o más de 0.8 y esto es, mire, mucho más bajito de 0.8 al ir estresando el sistema respiratorio, haciéndole unas respiraciones cada vez más frecuentes. Por lo tanto, la capacitancia dinámica nos tiene que quedar muy claro que es distinto a la capacitancia estática. Usted debe recordar que un paciente ventilado, recordemos, esto hasta acá es capacitancia dinámica. Cuando yo hago la pausa y queda el plató, se pierde el componente de la resistencia en las vías aéreas. Pero en la presión pico, todo esto me está indicando cuánto me demoré yo venciendo la elasticidad, ¿qué es esto? Y esto venciendo la resistencia. La suma de el tener en cuenta la resistencia y cuánto me costó a mí vencer la elasticidad del pulmón es expresado en capacitancia, me indica a mí lo que nosotros llamamos capacitancia dinámica. Por eso la capacitancia dinámica se mide acá. La presión pico aquí, la capacitancia dinámica diría cuánto cambió mi volumen por este cambio de la presión desde acá de la basal al pico. Y ese cambio de volumen yo lo puedo medir en una paciente que esté ventilado mecánicamente y con eso estaría averiguando obviamente mi capacitancia dinámica. Entonces el test de capacitancia dinámica con sobre capacitancia estática es el primero de nuestros test que, aunque fracasados, nos sirve a nivel teórico para demostrar algunos conceptos importantes que a nosotros interesa repasar en fisiología pulmonar. Después entonces nos dirigimos a lo que es la medición de otros test para examinar vías aéreas ya de tipo periférico.